Hola, mi nombre es David Almársegui, soy interno de medicina de sexto año y esta presentación se llama Evaluación y manejo de la actividad eléctrica sin pulso en contexto de paro cardiorrespiratorio. En esta presentación yo resumo una revisión y propuesta de Laszlo Littman et al. De Estados Unidos del año 2013 para el manejo de esta situación en paro cardiorrespiratorio. Este manejo se nos recomendó además en nuestro curso de urgencias del año pasado, por lo que me pareció pertinente de exponer en contraste con el manejo tradicional, que es aquel de las 5Hs y las 5Ts. Los objetivos de esta presentación serán comprender una evaluación alternativa de la actividad eléctrica sin pulso en contexto de paro cardiorrespiratorio y comprender el manejo de la actividad eléctrica sin pulso en contexto de paro cardiorrespiratorio. El público objetivo al que va dirigida esta presentación es a profesionales, técnicos y estudiantes del área de la salud que quieran contar con mayor conocimiento para su futura práctica profesional. A modo de introducción, la actividad eléctrica sin pulso se presenta en el 30% de los pacientes que han caído en paro cardiorrespiratorio y presentan un peor pronóstico comparado con aquellas personas que se presentan con ritmos desfibrilables. Estudios han sugerido que el tratamiento dirigido a la actividad eléctrica sin pulso es más efectivo que el manejo de la ACLS, aquel de compresiones torácicas y adrenalina precoz. Además, se ha estudiado que dosis altas de adrenalina se ha asociado a peores desenlaces. Además, recordar el manejo clásico de las Hs y las Ts es poco reproducible debido a la gran cantidad de condiciones a tener en mente en tal momento de estrés. Surge la propuesta de establecer un manejo según el ancho del complejo QRS, es decir, menor a 0,12 segundos o mayor a 0,12 segundos. Además, se eliminaron aquellos diagnósticos que raramente causan una actividad eléctrica sin pulso. En esta imagen se puede ver la clasificación de las causas de la actividad eléctrica sin pulso, aquel de las Hs y las Ts. Como podemos ver, son muchas causas. Entonces, la propuesta de esta revisión consiste en esto. El razonamiento general es que un complejo QRS estrecho es un problema frecuentemente provocado ya sea por una obstrucción al llene o vaciado del ventrículo derecho. Y por otro lado, un complejo QRS amplio es provocado debido a un trastorno metabólico o isquemia y falla ventricular izquierda. Si esta información la combinamos con el escenario clínico, entonces podremos acercarnos aún más al diagnóstico pertinente. Una distensión venosa yugular y ruidos cardíacos apagados nos orientarán a taponamiento cardíaco. Fracturas costales, enfisema severo, ventilación a presión positiva y tórax hiperinflado orienta a un neumotórax. Hiperinflación o autopresión positiva al final de la aspiración. Evento común en pacientes en ventilación mecánica. La historia de cáncer y trombosis venosa profunda sugieren embolia pulmonar. En todos estos casos, el ultrasonido cardíaco mostrará probablemente función del ventrículo izquierdo preservada o hiperdinámica, indicando una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Un ventrículo derecho colapsado sugiere una obstrucción debido a un taponamiento, neumotórax o hiperinflación. Un ventrículo derecho dilatado, por otro lado, indica un posible TEP. En todos estos casos, la ultrasonografía es complementaria y muy útil. La actividad eléctrica sin pulso con un QRS ancho usualmente sugiere un problema metabólico, ya sea hipercalemia severa con o sin acidosis metabólica o toxicidad por bloqueadores de canales de sodio. El escenario clínico nuevamente aporta información. Pacientes críticos, sépticos, en shock o falla renal, el diagnóstico de actividad eléctrica sin pulso de QRS ancho es usualmente hipercalemia. Identificación de una fístula arteriovenosa o catéter de diálisis también sugiere hipercalemia. Pacientes con probable intento suicida, la causa es generalmente intoxicación con bloqueadores de canales de sodio. La ecocardiografía objetiva era hipoquinesia o aquinesia del ventrículo izquierdo cuando la causa sea metabólica o isquémica. Los autores de esta revisión aseguran que este algoritmo simplificado aborda todas las causas posibles de la actividad eléctrica sin pulso. Indican que no existe evidencia de que la hipoxemia, hipocalemia o hipoglicemia se presenten primariamente con una actividad eléctrica sin pulso. La hipotermia no se toma en cuenta, pues la imagen clínica es evidente.
En cuanto a las toxinas, la presentación inicial de la intoxicación por beta-bloqueo, bloqueadores de canales de calcio y digitálicos es casi siempre hipotensión, bradicardia sinusal, arresto sinusal o bloqueo atrioventricular. Algunas de estas condiciones progresan a actividad eléctrica sin pulso, pero hasta ese punto el diagnóstico ya está bien definido. El tratamiento también debería ser claro. En cuanto al manejo del trauma, los protocolos de la CLS son específicos para esa situación y el escenario clínico es evidente. En cuanto a las consideraciones terapéuticas, se debe considerar el ancho del complejo. Cuando es angosto, se debe administrar agresivamente fluidos y dependiendo de los resultados de la ecocardiografía debería realizarse el procedimiento pertinente, ya sea una pericardiocentesis, descompresión con aguja, ajuste de la ventilación o terapia trombolítica. En cuanto al complejo ancho, se debe considerar el uso de cloruro de calcio intravenoso y bicarbonato de sodio cuando la clínica indique hipercalemia. Bolo de bicarbonato de sodio debería indicarse si la clínica sugiere intoxicación por bloqueadores de canales de sodio. Se presentó entonces la propuesta de esta revisión sobre el manejo de la actividad eléctrica sin pulso en contexto de paro cardiorrespiratorio. Si hay un complejo QRS angosto, hay que pensar en una causa mecánica. Si esto se confirma con la ecocardiografía, el tratamiento debería ir dirigido a liberar tal obstrucción. Si el complejo, en cambio, es ancho, hay que pensar en causa metabólica. Por lo tanto, se debe administrar de manera temprana calcio o bicarbonato de sodio. Aquí dejo la referencia bibliográfica que utilicé para hacer esta presentación. Muchas gracias.